Entre los años 1563 y 1584, en pleno Renacimiento, se construyó el monasterio El Escorial, en lo que hoy vendría a ser la provincia de San Lorenzo, a 50 kilómetros de Madrid. Este edificio tenía un área aproximada de 33.000 metros cuadrados, más de 3 hectáreas, y reunía 6 usos diferentes, como el de palacio, basílica, biblioteca, colegio, mausoleo, monasterio. Pero su popularidad se debería a sus atributos simbólicos, mágicos y herméticos. Podríamos hablar de El Escorial como una arquitectura jeroglífica repleta de códigos simbólicos, numerológicos, astrológicos, antropomórficos, que evocan a su vez contenidos herméticos y enigmáticos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado, amigos? Estamos otra vez en Contraarquitectura. Esta vez reunidos para hablar de un libro que realmente es muy interesante. Estamos hablando de Arquitectura y Magia, de René Taylor. Consideraciones sobre la idea de El Escorial. ¿Qué es El Escorial? Es un monasterio. Es un monasterio que fue construido entre el año 1563 y 1584. Pero para comenzar quisiera hablar de sus autores, y digo sus porque no solo fue un arquitecto el artífice de esta infraestructura, sino también un emperador, el rey Felipe II de España. El proyecto comenzó, si bien es cierto, con un arquitecto llamado Juan Bautista de Toledo. Sin embargo, tras la muerte de el rey Felipe II le encomendó la misión de terminar el edificio al arquitecto Juan de Herrera. Dicho arquitecto tenía, digamos, que una influencia bastante importante de las ciencias ocultas, ya del hermetismo. A su vez, el rey Felipe II también tenía sus propias influencias, básicamente del emperador Salomón, hijo de David. Esta relación arquitecto-emperador posibilitó la creación de un edificio con bastantes singularidades. Vayamos por partes. Primero quiero hablar de las influencias, los personajes o las personalidades que circulaban periféricamente a la ideología o al pensamiento que tenían los dos artífices del edificio. Raimundo Lull era un personaje bastante vinculado al hermetismo y a las ciencias ocultas. Una de sus empresas era tratar de equiparar o poner en un mismo plano, en una misma dimensión, los argumentos racionales y los religiosos. Es decir, fe y razón no tendrían por qué estar polarizados, sino más bien tendrían un encuentro feliz. Raimundo Lull sería pues el autor de un texto muy importante titulado Sobre el descenso y el ascenso del entendimiento, libro en el cual Lull planteaba que la existencia del hombre estaría compuesta de una serie de escalas o peldaños que conducirían la esencia humana a una especie de ascenso, a una especie de transmutación del espíritu hacia un entendimiento cada vez más avanzado del cosmos y del universo. Esta manera de pensar la esencia humana como capacitada para poder transmutar en diferentes capacidades de entendimiento era pues bastante aceptada en este momento. El concepto de la transmutación no solo provenía del pensamiento luliano, sino también de otro autor que estaba como que muy difundido en esa época, en el Renacimiento, siglo XVI. Estaríamos hablando de Hermes Trismegisto. Bueno, hay muchas especulaciones sobre este personaje. Muchos
atribuyen o digamos que hipotetizan su identidad como una deidad, que sería una especie de sincretismo entre una deidad egipcia llamada Tot, dios de la sabiduría, y una deidad griega llamada Hermes, que sería el heraldo o el mensajero de los dioses. Y si profundizamos un poco en esto de ser mensajero de los dioses, nos daríamos cuenta que Hermes, este dios, vendría a ser como el puente conector entre las diferentes dimensiones del cosmos. De este modo, Hermes podría viajar cómodamente desde los cielos, desde los campos elíseos, desde el hogar de Zeus y descender hasta el inframundo, llevando algún mensaje al Hades y igualmente retornar. Entonces es como si Hermes, el mensajero, tendría pues el secreto, la llave, la manera de poder descifrar los mensajes ocultos, los mensajes secretos y enigmáticos. Al ser el mensajero, él es pues la puerta y a su vez es la llave. Mi nombre es Neo. Soy el cerrajero. He estado esperándote. Ahora, a este personaje se le atribuía un libro muy importante llamado La Tabla de la Esmeralda. En este texto se desarrollaba la técnica de la alquimia. La alquimia como método, como disciplina que intentaría encontrar la sustancia primordial cuya principal función sería provocar la transmutación tanto de los metales como del espíritu. La piedra filosofal sería esta sustancia que podría convertir cualquier metal en oro. A su vez, el elixir de la vida sería aquella sustancia que podría transmutar lo mortal en inmortal. La técnica para lograr esta transmutación es pues la alquimia. ¿Qué es la alquimia? Es una técnica que fusiona una serie de actividades o disciplinas como por ejemplo la medicina, la astrología, la química, la física, etcétera, etcétera. Entonces, mediante la alquimia pues podríamos lograr esta transmutación. Transmutación que también encontramos en Lul, como ya mencioné hace un instante. Tanto Lul como Hermes Trismegisto fueron pues autores muy importantes que marcaron el pensamiento de Juan de Herrera. A su vez, a través de ellos, a través de esta influencia poderosa, Juan de Herrera plasmó su pensamiento en el Escorial, en el monasterio del Escorial. A su vez, Felipe II estaba influenciado por el salomonismo. ¿Quién era Salomón? Salomón era el hijo de David, a quien se le encomendó la construcción del Templo de Jerusalén, la casa de Dios. Es por eso que en el Renacimiento muchas autoridades, muchos personajes de poder, papas, gobernantes, reyes, etc., intentaban personificar la vida de Salomón, atribuyéndose la capacidad de poder construir símbolos, íconos arquitectónicos, emblemas arquitectónicos que les dieran la facultad de perennizar su existencia, de extender su vida durante milenios. Muchos papas intentaron lograr esta identificación con Salomón construyendo sus propios templos. Del mismo modo, Felipe II se atribuía a sí mismo esta personificación salomónica y lo que trató de hacer es construir el Templo de Jerusalén, pero en su reinado, bajo el nombre de el Monasterio del Escorial. O sea, el monasterio del Escorial sería una emulación del templo de Jerusalén construido por Salomón. Y Felipe II sería el Salomón del Renacimiento. Ahora, la última figura de la que quiero hablar es de Juan de Bautista Villalpando. Este personaje existió en la misma época del arquitecto Herrera y de Felipe II. La importancia de Villalpando es debido a que este autor publicó 3 volúmenes o 3 libros muy importantes donde describe y grafica de una manera bastante minuciosa el Templo de Jerusalén. Habiendo leído las Sagradas Escrituras, habiendo revisado toda la información necesaria, como por ejemplo las visiones de Ezequiel, entre otros textos, se aventuró pues este autor a tratar de diagramar, dibujar y explicar el templo de Jerusalén, la casa de Dios.
Tanto en sus escritos como en los dibujos de las fachadas, perspectivas, planos del templo proyectado por Villalpando, encontramos pues una arquitectura sobria, pero a su vez compuesta de órdenes clásicos, órdenes griegos, lo que llamaba bastante la atención, pues se sabía que estas sagradas escrituras habían sido escritas y publicadas antes de la existencia de los órdenes clásicos, antes de los griegos. La explicación que Villalpando da a esto es que al tener Dios el proyecto de su templo y al entregarlo tanto a David como a Salomón, estaría ya dentro de los dibujos, dentro de los esquemas entregados por el mismo Dios, los órdenes clásicos, y que estos órdenes clásicos habían sido admitidos y habían sido apropiados por los griegos. Esta sería la explicación de los órdenes clásicos en los dibujos, en las fachadas de Villalpando. A su vez, Villalpando creó pues una arquitectura o diseñó una arquitectura monumental de una escala colosal. Y esto entraba en contradicción con las Sagradas Escrituras, con el Antiguo Testamento, pues en las líneas donde se describe el templo de Jerusalén, lo hacen de una manera bastante mezquina en cuanto a sus dimensiones, o sea, era un templo relativamente pequeño. La explicación de Villalpando a su proyecto colosal sería que este autor se fundamentó más en la visión de Ezequiel, donde este autor daría pues unas dimensiones mucho más generosas al templo. Entonces Villalpando se apoyó en Ezequiel, no tanto en las Sagradas Escrituras. Entonces podríamos hablar de que en torno a los dos artífices de este proyecto estarían pues Raimundo Lull, el salomonismo, Villalpando, y estaría Hermes Trismegisto. Estos autores inculcaron en el pensamiento del arquitecto y del emperador este rudimento mágico, este rudimento hermético de transmutación. Y lo que no era tampoco ninguna sorpresa, era bastante sabido, era moneda corriente en el discurso de esta sociedad renacentista, el hecho de creer pues en cuestiones ocultistas, mágicas. Y es más, este ocultismo y esta magia entraba en bastante relación con los argumentos religiosos y también con la ciencia, con la razón. Encontrar puntos de conexión entre ciencia, religión y magia es para los ojos, digamos, de un ciudadano contemporáneo occidental completamente absurdo, pero en el Renacimiento esto era parte del sistema de pensamiento, de la inteligibilidad de las personas, lo consideraban completamente natural. Por ello Michel Foucault nos habla del Renacimiento como una época donde la episteme, el núcleo que uniría, digamos, todo el sistema social y de pensamiento bajo el concepto de la semejanza. Todas las cosas se asemejaban las unas a las otras. Y no solo eso, sino que la semejanza propia de la época renacentista tendría como que tres manifestaciones. Foucault nos habla en Las Palabras y las Cosas, por ejemplo, de la emulatio, la conveniencia y la analogía. Habiendo hecho ya este preámbulo, este marco que nos pone, digamos, dentro del contexto en el cual se construyó el monasterio del Escorial, ahora pasaremos a hacer pues una descripción, un análisis o una explicación de la infraestructura en sí misma. Tengo en mis manos el libro Arquitectura y Magia de René Taylor y nos valeremos pues de este texto y de sus imágenes para poder ir explicando cuáles serían pues los mensajes, los códigos, los símbolos, la geometría de este templo. Comencemos hablando del uso del edificio. El monasterio del Escorial no solo era un monasterio, reunía en sí 6 usos diferentes. Por ejemplo, era pues un palacio, a su vez una basílica, también una biblioteca, además un colegio, un mausoleo y, por supuesto, un monasterio. Entonces, estos 6 usos se relacionaban y estaban todos enhebrados por dentro del conjunto edilicio. El eje del edificio estaría compuesto por la biblioteca. Primero, justo al atravesar la fachada, tendríamos pues la biblioteca. Seguidamente tendríamos el templo o la basílica. Y a su vez,
en la parte posterior de la basílica tendríamos los aposentos del rey. Es decir, el eje o la columna vertebral del edificio estaría compuesto por tres poderes: por el saber, por la religión y por el poder. Saber, poder y religión serían pues la columna vertebral del sistema social político de la España del Renacimiento. A su vez, esta columna vertebral estaría compuesta periféricamente por sus instituciones, como el colegio, es decir, la educación o el sistema educativo, a su vez por el palacio, la aristocracia, y también por el monasterio o el clero, o sea, clero, aristocracia y sistema educativo vendrían a ser los brazos que le darían cuerpo total al edificio del Escorial. De este modo podemos ver uno de los principios de la semejanza, que es la emulatio. En ese sentido está la estructura gubernamental y está el Escorial como su manifestación gráfica. Ahora, yéndonos más bien a la categoría de Dios, a la simbología de Dios, podríamos atribuirle a Dios tres virtudes, las cuales serían el hecho de que Dios es todopoderoso o omnipotente, el hecho de que Dios también es eterno y el hecho de que Dios es perfecto. Dios es todopoderoso, Dios es eterno, Dios es perfecto, y en tanto que es perfecto, Dios es bueno. Ahora, bajo el principio de la emulatio, esta entidad, es decir, Dios con sus virtudes, sería emulado en el edificio, que también tendría tres virtudes, esta vez físicas, las cuales serían la monumentalidad, la intemporalidad y la belleza. Dios es todopoderoso, del mismo modo que el Escorial es monumental. ¿Qué es la monumentalidad? Básicamente son dimensiones colosales del edificio, unas dimensiones que de alguna manera empequeñecerían al habitante que estaría por fuera, por dentro del edificio, lo harían sentirse casi insignificante. Por otro lado, la intemporalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que este edificio, de una materialidad robusta, pétrea, casi indestructible, transmitiría sus códigos, sus mensajes por milenios y milenios y milenios. Como nos dice el propio Taylor en su texto, se tenía noticia de los egipcios gracias a sus pirámides, sus templos y obeliscos. Los babilonios eran conocidos por sus palacios y jardines colgantes. Los griegos habían sido los que inventaron los órdenes de arquitectura, mientras que los templos, anfiteatros, termas, acueductos y calzadas de los romanos estaban todavía a la vista de todos. Papas como Nicolás V, Sixto IV, Pío II, Paulo II y, sobre todo, Julio II recurrieron a la arquitectura y a la urbanística como los mejores medios de lograr el enaltecimiento de la Iglesia y afianzar sus pretensiones universalistas. A su vez, el monasterio del Escorial, conforme a la tercera virtud de Dios, que sería la perfección, tendría que ser necesariamente bello. ¿Y cómo se podría manifestar esta belleza? ¿Cuál sería el argumento para decir que un edificio es bello? Y ahí entramos en un pequeño problema, ¿no? La monumentalidad se resuelve con la escala, con la grandeza. La eternidad se resuelve, pues, con la indestructibilidad. Pero ¿y la belleza? ¿Cómo planteamos una belleza perfecta? Como ya mencionó Villalpando, Dios entregó el proyecto a David y a Salomón, proyecto en el cual ya existía los órdenes clásicos. Es decir, el orden clásico tenía que ser necesariamente bello. ¿Pero por qué era bello el orden clásico? Porque establecía ciertas conexiones, una sintaxis de elementos que tenían un encadenamiento determinado, de tal modo que podemos tener pues el basamento, la columna, el entablamento y el frontón, coronando todo este orden. Y esta relación entre estos elementos vendría a ser necesaria, divina, hermosa y por consiguiente perfecta y buena, como su Dios. Y acá es donde encontramos la segunda manifestación de la semejanza, que sería la conveniencia. ¿Qué es la conveniencia? La conveniencia nos habla de que los elementos, las palabras, las cosas en el mundo, en el cosmos, estarían encadenados unos con otros. La emulatio establecía relaciones de elementos aislados, pero con la conveniencia estaríamos hablando más bien de encadenamientos, es decir, de una vecindad.
Las cosas son vecinas, se tocan, se rozan, se conectan, se articulan por una articulación necesaria y divina. Por eso podemos decir, por ejemplo, que el plancton está relacionado con los animales marinos. A su vez, los animales marinos están relacionados con el agua. Del mismo modo que el agua está en conexión con los rayos solares, que a su vez también entran en conexión con los vapores emanados por el mar, que también se conectarán con las nubes, que se conectarán con los nevados, que se conectarán con los ríos y así sucesivamente. Este orden cósmico es un orden necesario, un orden natural y divino, perfecto y bueno. En ese sentido, la relación basamento, columna, entablamento y frontón es una relación también necesaria. Del mismo modo que el pez está en conexión con el agua, o sea, siguiendo esa misma lógica, es que una columna está en relación con un entablamento, o un capitel se conecta con el entablamento. Pensar las cosas de otro modo sería completamente descabellado. Es como poner a un pez en el espacio exterior. En ese sentido, la conexión por encadenamiento del orden clásico necesariamente tenía que ser perfecta, necesariamente tenía que ser buena. Ahora, yéndonos ya a un nivel mucho más de detalle, podríamos hablar de las relaciones, por ejemplo, entre los triglifos, entre las métopas, entre las cornisas, entre el capitel, entre el fuste. Este tipo de conexiones, de separaciones, de pequeñas distancias de estos pequeños elementos también tendrían un orden cósmico, una sintaxis cósmica, fundamentados esta vez en el tercer tipo de semejanza, que es la analogía. Si pensamos en el universo, en el cosmos, en las constelaciones, en los signos zodiacales que dibujaban ciertas figuras parecidas o asociadas a animales o cosas, encontraremos pues también ciertas distancias, ciertos ángulos, cierta geometría. Estas distancias, ángulos y geometría vendrían a ser pues la armonía, el código armónico o musical del universo. Este código armónico musical sería pues numerológico. Hay toda una serie de números que dan fundamento a estas geometrías. Estos mismos números vendrían a estar ubicados dentro de las relaciones sintagmáticas entre los diferentes elementos minúsculos del edificio del Escorial, como nos señala el propio Taylor. La parte más importante del comentario para nuestro contexto es la última sección del libro 5, en la que el jesuita expone los aspectos armónicos, cosmológicos y antropomórficos del templo. Aunque se trate de cada uno de ellos por separado, todos están relacionados entre sí, si bien la astrología es el vínculo común. Comienza con la música. Tomando el monocordio, demuestra sobre él los intervalos de la escala musical según la doctrina de Pitágoras. A continuación, expone cómo estas consonancias sirvieron para unir los triglifos y las métopas en las tres partes del templo. Luego explica la función de los tres medios proporcionales y declara a favor del medio armónico como el más apropiado para un edificio divino. Ahora bien, no creemos que sea necesario subrayar la relación existente entre la música y los cuerpos celestiales, según la noción pitagórica de la música de las esferas. Ciertas ediciones de Vitruvio incluso muestran cómo los aspectos triángulo, cuadrado, asterisco del horóscopo están musicalmente determinados por los valores de los ángulos entre las zonas o casas zodiacales. Por lo tanto, las armonías de Villalpando implican un enlace astrológico. Ahora pasemos a hablar de las escalas. En una primera escala podríamos tener al hombre. En una segunda escala tenemos pues al templo del Escorial y en una tercera escala tenemos el universo. Son tres escalas dimensionales que estarían aunadas otra vez por la emulatio o la emulación. En otras palabras, podríamos decir que el orden o las capacidades o las facultades que encontraríamos en el universo, en el cosmos, estarían dentro del Escorial. A su vez, la geometría del hombre estaría también dentro del Escorial. Entonces, el orden cósmico del universo, el orden cósmico del hombre, los dos se superponen en el orden del monasterio del Escorial. Esto gracias a la emulatio, otra vez, entidades separadas, entidades que no necesariamente están una cerca de la otra,
confluyen o se relacionan por emulaciones. Pero también existiría una conexión por analogía. ¿Cuál sería la analogía entre el universo y el monasterio del Escorial? La analogía sería básicamente, por ejemplo, los números. Entonces hablaríamos de ciertos números: 12 signos zodiacales, 4 estaciones, 7 planetas. Todos ellos tendrían su ubicación dentro del templo del Escorial. Pero digamos que esto se hace mucho más manifiesto o evidente en el templo dibujado o diagramado por Villalpando, donde se muestra de manera mucho más fundamentada, de manera mucho más clara y evidente esta disposición de 12 elementos alrededor del templo que estaría en el medio, o de la basílica que estaría en el medio. También Villalpando nos habla de los atrios donde estarían ubicados los planetas y de la disposición del templo de Villalpando en relación con los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Como el mismo Taylor nos señala, el razonamiento que sustenta esta teoría es que el templo es la imagen de la fábrica del universo, creado por el supremo arquitecto y en cuyo centro está el hombre. Pero la zona de los elementos está a su vez rodeada por los bastiones de las 12 tribus, simbolizando el modo en que el mundo elemental está rodeado por el círculo del zodiaco. Más adelante, Taylor continúa: cuando es factible, su lugar en el esquema está determinado por la proximidad a la casa y constelación en el que están entronizados: Saturno en Capricornio y Acuario, Júpiter en Piscis, Marte en Aries, etc. Indudablemente, con todo ello, Villalpando trata de transmitir la idea, por lo menos en teoría, de que el templo se inició cuando los planetas estaban exaltados en sus propios signos. Pero también el monasterio del Escorial estaría influenciado por la geometría del hombre. Villalpando nos habla, conforme a su vitruvianismo, que el hombre se inscribe a su vez dentro de un cuadrado y dentro de un círculo. Del mismo modo, por la acción de la analogía, el templo del Escorial estaría pues inscrito dentro de un cuadrado y dentro de un círculo, y tendría en su interior, circunscrito a su geometría, el triángulo equilátero, en cuya punta central encontraríamos a la basílica. Mediante el mecanismo de la analogía, el templo es la representación del cosmos, el templo es la representación del hombre y de su geometría. Por último, hablaremos sobre los aspectos figurativos del edificio, los frescos y las esculturas. Tenemos pues la muestra de las 2 esculturas de Salomón y de David, lo cual da muestra evidente de que el templo fue pensado según las concepciones del Antiguo Testamento para la creación o la construcción del templo de Jerusalén. Ahora, hablando de los frescos, encontramos varios frescos que causan realmente bastante enigma en todos nosotros, como por ejemplo, tenemos pues el fresco de los sacerdotes egipcios, los gimnosofistas, Orfeo y Eurídice, Hércules Gálico, la Torre de Babel, David exorcizando al demonio de Saúl con su música, la reina de Saba interrogando a Salomón, Daniel y sus compañeros siendo instruidos por los magos caldeos, el rey Ezequías contemplando el retroceso de la sombra del sol, y Dionisio Areopagita, además de muchos otros frescos. Digamos que estos son los más importantes. Si nos damos cuenta en las representaciones, podemos observar pues ciertas reminiscencias a cuestiones herméticas, ocultistas o mágicas. Dentro de las representaciones encontramos pues magos caldeos, sacerdotes egipcios, filósofos hindúes, que serían los gimnosofistas, la figura del filósofo y místico, las prácticas de la exorcización y de la resucitación. Exorcizar y resucitar son pues prácticas que tratan de desocultar algo que es hermético, algo que está escondido, soterrado. Exorcizar es sacar un demonio, es sacar de este cuerpo que está de alguna manera podrido esa sustancia maléfica, expulsarla. Del mismo modo, resucitar es sacar de la muerte, rescatar del Hades un cuerpo y traerlo a la vida. En los 2 casos, transmutación, purificación. Creo que este es uno de los argumentos que ha sido el hilo conductor de toda nuestra historia, o toda la historia que he tratado de develar del Escorial: la transmutación.
En uno de los frescos, que es la Torre de Babel, se muestra, creo, de manera mucho más evidente el argumento de la transmutación. La Torre de Babel nos hace evocar, pues, un mundo caótico, completamente desordenado, un mundo hermético en ese sentido. El caos, el desorden, el galimatías, que desestructura, descompone, desarma el orden cósmico del universo, pero que a su vez tiene que ser descubierto. A su vez tenemos que encontrarle algún tipo de lógica a este galimatías que es la Torre de Babel. Creo que de alguna manera el fresco de la Torre de Babel podría ser una emulatio de la corporalidad arquitectónica del monasterio del Escorial, que también sería una Torre de Babel. ¿En qué sentido? Porque si nos damos cuenta, parece más bien un orden bastante preciso y meticuloso el de el monasterio del Escorial. Pero ¿en qué sentido podríamos hablar de un caos o de un desorden? En el sentido de que esconde bastantes secretos, bastantes códigos indescifrables, bastantes enigmas, bastantes símbolos, a diferencia de textos arquitectónicos que nos dicen de repente de una manera muy clara o que nos muestran de una manera bastante denotativa su uso o sus formas. El monasterio del Escorial lo hace de manera hermética. Es como una especie de escritura críptica, escritura oscura. Pero en esta oscuridad, en este hermetismo, lo que se logra es la transmutación del espíritu del habitante, que logrará hacer un esfuerzo para tratar de interpretar los códigos del Escorial y en definitiva se equivocará. Y creo que esta equivocación es parte nutritiva del artefacto arquitectural que es este edificio. Provocar una lectura propia, una lectura intersubjetiva, una lectura diferente, que lo que hace es pues enriquecer las capacidades del visitante. Esta actitud de enriquecimiento lograría una conexión cósmica entre texto, es decir, edificio, y entre lector, es decir, el usuario o habitante. Esta conexión que habilita varios campos de interpretación convertiría al lector en también creador de la obra. El Escorial es un templo que está en tránsito, que no ha terminado su construcción. Gracias a estos artilugios herméticos, cósmicos, mágicos, religiosos, áulicos, simbólicos, etc., lo que posibilita es, pues, dotar de un poder creativo a la persona que habitaría sus espacios. Creo que este es el punto final al que hemos llegado con la lectura de este libro muy interesante, Arquitectura y Magia de René Taylor. Consideraciones sobre la idea de El Escorial. Muchas gracias con todos. Nos veremos en una siguiente oportunidad. Espero que este video haya sido de su agrado. Espero también que me apoyen con un like y con algunos comentarios. Esto me ayuda, me inspira a seguir produciendo más material. Muchas gracias y hasta una siguiente oportunidad. Hasta pronto.